Well, Allison should know. What do you is say to that, internet Allison? anyway? Internet is that Massive computer right, network. the one that's becoming really big now. What do you mean? That's big. How does one? What do you write to it like mail? No, a lot of people use it and communicate. I guess they can communicate with NBC writers and producers. Allison, can you explain what internet is? Eso es increíble. Hace poco más de 20 años, las personas ni siquiera sabían qué era el Internet, y hoy no podemos imaginar nuestra vida sin ella. Bienvenidos al curso de Deep Learning de la A a la Z. Mi nombre es Alex y estoy súper emocionado de comenzar a ver todo sobre el aprendizaje profundo con ustedes. Así que bien, vamos a ver un rápido repaso a lo que es el Deep Learning o el aprendizaje profundo y por qué recién ahora se está escuchando sobre esto. Así que comencemos. Bien, ¿por qué hemos visto este clip? ¿Y qué es esta foto de aquí? Bueno, ese clip era de 1904 y esta es una foto de un ordenador de 1980. Y la razón por la que nos adentramos un poco en la historia es porque las redes neuronales junto con el aprendizaje profundo han existido durante bastante tiempo y recién ahora han comenzado a repuntar y a impactar al mundo en este momento. Pero si miras hacia atrás, verás que aunque se inventaron en los años 60 y 70, realmente se convirtieron en una tendencia o se pusieron de moda en los años 80. Así que la gente empezó a hablar mucho de ello y se ha investigado mucho en ese ámbito. Y todo el mundo pensaba que el aprendizaje profundo o las redes neuronales eran esta novedad que va a impactar al mundo y que iba a cambiarlo todo. Y luego se fue apagando poco a poco durante la siguiente década. Ahora bien, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué las redes neuronales no sobrevivieron y no cambiaron al mundo? ¿Cuál fue la razón para ello? ¿Qué? ¿No eran lo suficientemente buenos? O tal vez no eran lo suficientemente buenos para predecir las cosas, o no eran tan buenos para modelar, o quizás no era un buen invento, o sabían algo que nosotros no. Bueno, en realidad hay otra razón, y la razón está delante de nosotros. Es el hecho de que la tecnología de entonces no estaba al nivel adecuado para facilitar las redes neuronales. Para que las redes neuronales y el aprendizaje profundo funcionen correctamente, se necesitan de dos cosas. Necesitas datos, básicamente muchos datos, y necesitas poder de procesamiento, ya que se necesitan ordenadores potentes para procesar esos datos y facilitar las redes neuronales. Veamos entonces cómo han evolucionado los datos o su almacenamiento a lo largo de los años, y luego veremos cómo ha evolucionado la tecnología. Así que aquí tenemos 3 años, 1956, 1980 y 2024. Ahora bien, ¿cómo era el almacenamiento en 1956? Bueno, hay un disco duro, y ese disco duro era de solo 5, espera, megabytes. Así que están viendo 5 megabytes en la carretilla, que básicamente es del tamaño de una habitación pequeña. Esta imagen fue tomada cuando se transportaba a otro lugar en un avión, y así básicamente era el almacenamiento en 1956. Y algo importante es que tenías que pagar. Sí, básicamente una empresa tuvo que pagar $2.500 de esos días para alquilar ese disco duro. Alquilarlo, no comprarlo, alquilarlo por un mes. En 1980 la situación mejoró un poco, así que aquí tenemos un disco duro de 10 megabytes por $3.500. Para ese entonces seguía siendo muy caro y solo tenía 10 megabytes. Así que eso es como una foto en estos días. Y hoy, en 2024, tenemos una tarjeta SSD de 4 terabytes por casi $300, que básicamente puede caber en nuestros bolsillos. Y seguramente si estás viendo este video un año después, como en 2028-2030, probablemente te estés riendo de esto, porque para entonces seguramente tendrás una capacidad de almacenamiento aún mayor. Pero sin embargo, la cuestión se mantiene. Así que si comparamos esto en general, y sin siquiera tener en cuenta el precio y el tamaño, sino que solamente solo la capacidad de lo que estaba de moda en ese momento. Así que en 1956 a 1980, la capacidad aumentó aproximadamente el doble, y luego aumentó unas 400.000 veces, y la duración del periodo no es tan diferente.
Así que de 1956 a 1980 pasaron 24 años, y de 1980 a 2024, 44 años. Por lo tanto, no hay un gran aumento de tiempo, pero sí un gran salto en el progreso tecnológico. Y eso demuestra que no se trata de una tendencia lineal, sino que se trata de un crecimiento exponencial de la tecnología. Y si añadimos que hay que tener en cuenta el precio y el tamaño, el aumento será de millones. Y aquí tenemos realmente un gráfico o en una escala logarítmica. Así que si trazamos el costo del disco duro por gigabyte, verás que se parece a esto. Nos estamos acercando rápidamente a cero en este momento, ya que hoy en día puedes obtener almacenamiento en Dropbox y en Google Drive que no te cuesta absolutamente nada. Básicamente, almacenamiento en la nube. Y eso va a continuar. Y de hecho, con los años, esto va a ir a más. Ahora mismo los científicos ya están estudiando el uso del ADN para el almacenamiento. Y ahora mismo es bastante caro, ya que cuesta 7.000 euros sintetizar 2 megabytes de datos y luego otros 2.000 euros leerlos. Esto no te suena a algo, ¿verdad? Exacto, es la misma situación del disco duro y el avión. Sabes que esto se va a mitigar muy rápido con esta curva exponencial. Seguramente dentro de 10 o 20 años todo el mundo utilizará el almacenamiento de ADN si seguimos en esta dirección. Y aquí hay algunas estadísticas al respecto, así que puedes explorar esto más a fondo. Pausa el video si quieres leer un poco más sobre esto. Y básicamente se puede almacenar todos los datos del mundo en 1 kilo. 1 kilo de almacenamiento de ADN. O puede almacenar unos 1.000 millones de terabytes de datos en 1 gramo de almacenamiento de ADN. Así que eso es algo que demuestra lo rápido que estamos progresando. Y es por eso que el aprendizaje profundo se está recuperando ahora que por fin estamos en la etapa en la que tenemos suficientes datos para entrenar modelos súper geniales y súper sofisticados. Antes, en los años 80, cuando se inventó por primera vez, simplemente no era posible. Y la segunda cosa de la que hablamos es la capacidad de procesamiento. Así que aquí tenemos una curva exponencial. Una vez más, es una escala logarítmica. No se representa idealmente aquí, pero a la derecha se puede ver que es una escala logarítmica. Y es así como han ido evolucionando los ordenadores. Esto de aquí se llama ley de Moore. Seguro que has oído hablar de ella, que rápidamente ha evolucionado la capacidad de procesamiento de los ordenadores. Ahora mismo estamos en un lugar donde un ordenador medio, que se puede comprar por 1.000 euros, piensa la velocidad del cerebro de una rata. Y en 2025 tendrá la velocidad de un humano. O sea que ya nos estamos acercando. Y para más o menos 2050 o 2045, suprimirá a todos los humanos juntos. Así que básicamente estamos entrando en el área de los ordenadores extremadamente potentes que pueden procesar cosas mucho más rápido de lo que podemos imaginar. Y eso es lo que facilita el aprendizaje profundo. Todo esto nos lleva a la pregunta: ¿qué es el aprendizaje profundo? ¿Qué es toda esta situación de las redes neuronales? ¿Qué está pasando? ¿De qué estamos hablando? Y probablemente hayas visto una foto de algo así. Así que vamos a sumergirnos en ello. ¿Qué es el aprendizaje profundo? Este hombre de aquí, Geoffrey Hinton, es conocido como el padrino del aprendizaje profundo, ya que él investigó sobre el aprendizaje profundo en los años 80 y ha hecho mucho trabajo de investigación. Ahora mismo está publicado en Deep Learning, trabaja en Google, así que muchas de las cosas de las que vamos a hablar en realidad vienen de este hombre. Y si quieres ver más sobre esto, puedes buscarlo en YouTube, ya que explica las cosas muy bien. Por eso la idea del Deep Learning es mirar al cerebro humano, por lo que habrá bastante neurociencia en estos tutoriales. Así que lo que intentamos hacer aquí es imitar el funcionamiento del cerebro humano, ya que no sabemos tanto sobre el cerebro humano, pero lo poco que sabemos queremos imitarlo y recrearlo. ¿Y por qué? Pues porque el cerebro humano parece ser una de las herramientas más poderosas de este planeta para aprender, adaptar las habilidades y luego aplicarlas. Y si los ordenadores pudieran copiar eso, entonces podríamos aprovechar lo que la selección natural ya ha decidido por nosotros. Todo ese tipo de algoritmo que ha decidido qué son los mejores, lo vamos a aprovechar. ¿Por qué reinventar la bicicleta, verdad? Así que veamos cómo funciona esto.
Aquí tenemos algunas neuronas. Se trata, pues, de neuronas que han sido untadas en un cristal y luego han sido observadas con un microscopio de algún color. Así que tienen como un cuerpo, tienen estas ramas y tienen como colas y demás. También puedes ver que tienen como un núcleo en el centro, y eso es básicamente lo que parece una neurona. En el cerebro humano hay aproximadamente 100.000 millones de neuronas en total, así que estas son neuronas individuales. En realidad son neuronas modernas porque son más grandes y son más fáciles de ver, pero sin embargo hay 100.000 millones de neuronas en el cerebro humano, y cada neurona está conectada hasta con 1 millar de sus vecinas. Así que para que te hagas una idea, este es el aspecto que tiene. Esta es una disección real del cerebro humano. Y esto es el cerebelo, que es esta parte de tu cerebro, en la parte de atrás, que básicamente es la responsable de la motricidad y de mantener el equilibrio y de alguna capacidad lingüística y cosas así. Así que esto es solo para mostrarte la cantidad de neuronas que son. Son como miles de millones y miles de millones de neuronas que conectan tu cerebro. No es que estamos hablando de 5, 500, 1000 o 1 millón. Hay miles de millones de neuronas ahí. Así que sí, esto es lo que vamos a intentar recrear. Entonces, ¿cómo podemos recrear esto en un ordenador? Pues bien, para ello creamos una estructura artificial llamada red neuronal artificial, en la que tenemos nodos o neuronas, en donde vamos a tener algunas neuronas para los valores de entrada, por lo tanto, son valores que se conocen sobre una determinada situación. Así que, por ejemplo, si estás modelando algo y quieres predecir algo, siempre vas a tener alguna entrada, algo con lo que empezar tus predicciones, y eso se llama la capa de entrada. Entonces tienes la salida. Así que ese es un valor que quieres predecir, ya sea algo como, por ejemplo, alguien va a dejar el banco o se va a quedar en el banco, se trata de una transacción fraudulenta o es una transacción real, y así sucesivamente. Así que esa será tu capa de salida, y en el medio vamos a tener una capa oculta. Así que como lo hemos visto antes, en nuestro cerebro tenemos muchas neuronas, así que una parte de la información entra por los ojos, los oídos y la nariz. Así que básicamente las entradas son tus sentidos, y luego no es solo ir de inmediato a la salida donde tienes el resultado, sino que pasas por todos estos miles de millones y miles de millones de neuronas antes de llegar a la salida. Y este es todo el concepto detrás de que vamos a modelar el cerebro. Así que necesitaremos estas capas ocultas que están antes de la salida. Así que las neuronas de las capas de entrada se conectan a las neuronas de la capa oculta, y las neuronas de la capa oculta están conectadas al valor de salida. Y esto está muy bien, pero ¿de qué se trata? ¿Dónde está el deep learning aquí? ¿Y por qué se llama aprendizaje profundo si no hay nada profundo aquí? Entonces, ¿se trata de una opción que podríamos llamar aprendizaje superficial? Ya que de hecho no hay mucho que hacer. Pero entonces, ¿por qué se llama deep learning? Bueno, básicamente porque entonces llevamos esto al siguiente nivel, ya que a esto de aquí lo separamos aún más. Y no tenemos solo una capa oculta, sino que tenemos muchas capas ocultas. Y luego conectamos todo esto, como en el cerebro humano. Conectamos todo, interconectamos todo. Y así es como los valores de entrada se procesan a través de todas estas capas ocultas, al igual que en el cerebro humano. Y es allí entonces que tendremos un valor de salida. Así que en eso consiste el aprendizaje profundo en un nivel abstracto. En los próximos tutoriales vamos a diseccionar y profundizar en el aprendizaje profundo, y al final del mismo sabrás de qué se trata el deep learning y sabrás cómo aplicarlo en tus proyectos. Estoy muy entusiasmado con esto, ya que no puedo esperar a empezar, y por supuesto espero verte en el próximo tutorial. Así que suscríbete, comenta y regálame un like para saber que te gusta estos tipos de videos. Hasta entonces, nos vemos y disfruta del aprendizaje profundo.